Dicen que la historia la escriben los que ganan. Pero, ¿qué pasa con las civilizaciones que no fueron derrotadas, sino silenciadas por el paso del tiempo? Irán, la antigua Persia, es una de ellas. Es la memoria de un imperio que dejó huella en el mundo, pero que hoy casi nadie recuerda. No es el Irán de las noticias, ni de los prejuicios, ni siquiera el que imaginas. Es el Irán que respira en silencio, esperando ser redescubierto. Para entender a Irán hoy hay que empezar por su corazón, Teherán, la capital. A simple vista parece una ciudad moderna más, llena de tráfico, rascacielos y cafés. Pero Teherán es mucho más que eso. Es un espejo de toda la historia reciente de Irán. Lo curioso es que, comparada con otras ciudades persas milenarias como Isfahán o Shiraz, Teherán es joven. Durante siglos no fue más que un pequeño pueblo de agricultores y comerciantes. Su destino cambió en 1796, cuando la dinastía Qajar decidió convertirla en la capital. Desde entonces, Teherán creció a un ritmo imparable, hasta convertirse en la metrópolis de más de 9 millones de habitantes que es hoy. Los contrastes están por todas partes. Al norte, las montañas nevadas del Alborz. Al sur, llanuras áridas y secas. En sus calles, bazares antiguos se cruzan con avenidas modernas y edificios de vidrio. Uno de los grandes símbolos de Teherán es la Torre Azadi. Fue levantada en 1971 por orden del Shah para celebrar los 2500 años del Imperio Persa. En aquel entonces se llamaba Shah-Yad, el memorial del Shah, y era un homenaje a la monarquía. Pero la historia dio un giro pocos años después. En 1979, con la Revolución Islámica, la torre cambió de nombre y pasó a llamarse Azadi, que significa libertad. Hoy, la Torre Azadi refleja los cambios de Irán. Lo que una vez fue un monumento al poder del Shah, hoy es recordado como un símbolo de libertad. Un ejemplo de cómo la historia puede darle nuevos significados a un mismo lugar. También está el Palacio Golestán, un lugar cargado de memoria. Allí se coronaron reyes, se firmaron decretos y se intentó una y otra vez modernizar el país sin romper del todo con la tradición. Sus salones de espejos y jardines fueron escenario de coronaciones y celebraciones reales, pero también de las primeras reformas y debates que intentaban modernizar al país. Hoy, Teherán sigue siendo ese punto de encuentro entre tradición y modernidad. Para entender la verdadera grandeza de Irán, hay que retroceder más de 2500 años, a la época en que nació uno de los imperios más influyentes de la historia. La Persia de Ciro el Grande. Ciro fue un rey persa y el fundador del imperio aqueménida. Bajo su mando, Persia se expandió desde Grecia hasta la India y desde Egipto hasta Asia Central. Pero lo que lo hizo único no fue solo el tamaño de su imperio, sino la manera en que gobernó. Mientras otros conquistadores imponían su poder con violencia, Ciro eligió algo revolucionario: respeto y tolerancia. Cuando tomó Babilonia, en el año 539 a.C., no destruyó templos ni prohibió religiones. Al contrario, permitió que cada pueblo siguiera adorando a sus dioses y devolvió la libertad a quienes habían sido esclavizados. Ese gesto quedó grabado en el famoso Cilindro de Ciro, considerado por muchos la primera declaración de derechos humanos de la historia. Una pieza pequeña de arcilla, con un mensaje eterno. La grandeza de un líder no está en someter, sino en proteger. Ciro estableció su capital en Pasargada, la ciudad que él mismo fundó. Hoy allí descansa en una tumba sorprendentemente sencilla, sin oro, sin adornos, solo piedra abierta al cielo. Un recordatorio de que el verdadero poder no necesita ostentación. Décadas más tarde, su legado fue continuado por Darío I, quien levantó Persépolis.
no era una ciudad para gobernar todos los días, sino el gran escenario ceremonial del imperio. Aquí se celebraba el Novruz, el Año Nuevo Persa. Delegaciones de todos los pueblos llegaban con regalos y tributos para el rey. Los relieves que aún sobreviven en sus muros lo muestran con claridad. Hombres de distintas culturas, cada uno con sus trajes y ofrendas, reunidos bajo un mismo techo en paz. Y muy cerca de Persépolis se encuentra Nakhche-Rostam. Allí los reyes persas descansan en tumbas gigantes excavadas en la roca. Siglos después, los sasánidas también tallaron allí sus victorias, como si quisieran dejar un mensaje al futuro. Que Persia, una y otra vez, siempre volvería a renacer. La historia de Persia no es solo la de un imperio que conquistó medio mundo. Es la de una civilización que entendió que la unidad se construye no solo con la fuerza, sino también con respeto, diversidad y visión. Un legado que aún hoy inspira. Porque al mirar las ruinas de Persépolis o la tumba humilde de Ciro, uno entiende que la verdadera grandeza no está en conquistar territorios, sino en dejar huellas que sobrevivan al tiempo. Si uno piensa en Irán, lo primero que viene a la mente suelen ser desiertos y paisajes áridos. Pero al norte del país, la realidad sorprende. Allí se abre el inmenso Mar Caspio, el lago más grande del mundo, rodeado de montañas verdes y bosques húmedos. La costa del Caspio es un mundo aparte. Las montañas del Alborz frenan los vientos secos del sur, y eso crea un clima completamente distinto. En sus laderas crecen bosques densos, arrozales, campos de té y cítricos. Es un Irán que pocos conocen, húmedo, fértil, lleno de vida. En esta región viven pueblos con identidad propia como los Gilak y los Mazandaraníes, que han conservado costumbres, música y tradiciones muy distintas a las del centro del país. En sus mercados todavía se escuchan dialectos antiguos y sus platos típicos usan pescado, ajo y hierbas frescas, tan diferentes de la cocina persa del desierto. El Caspio no es solo paisaje, es también un lugar de descanso para millones de iraníes que viajan aquí en verano para escapar del calor sofocante de Teherán y las llanuras áridas. Las playas, los pueblos costeros y las casas de madera entre los arrozales son parte de esa vida cotidiana que pocas veces se muestra al mundo. Caminar por el norte de Irán es descubrir otro rostro del país. Un rostro verde, húmedo, lleno de aromas y sabores, donde el mar y la montaña se abrazan. El mar Caspio nos recuerda que Irán no es un país de una sola cara. Es un mosaico de paisajes y culturas, tan diverso como inesperado. Y si en el norte Irán se viste de verde, en el oeste el paisaje cambia de nuevo. Allí se alzan los montes Zagros, una cadena montañosa que atraviesa el país como una columna vertebral de roca y nieve. Entre valles y mesetas todavía viven comunidades nómadas, como los Bakhtiari y los Qashqai. Cada primavera y otoño emprenden largas migraciones, moviendo rebaños de ovejas y cabras entre las montañas y las llanuras. Es un modo de vida que ha sobrevivido por siglos, transmitido de padres a hijos. Tras las montañas de los Zagros, el paisaje vuelve a transformarse. El verde se desvanece y aparece el desierto, con sus arenas doradas y su silencio infinito. Allí, en medio de la aridez, se levanta la ciudad de Kashan, una joya que demuestra cómo los persas aprendieron a convivir con la dureza del clima. Kashan fue durante siglos un importante centro de comercio en la ruta hacia el desierto. Sus casas de barro, con patios interiores y fuentes, fueron diseñadas para resistir el calor extremo y mantener la frescura en su interior. Palacios como el de los Borujerdi o los Tabatabaei muestran la elegancia de una arquitectura pensada para proteger y embellecer al mismo tiempo. La ciudad también es famosa por sus jardines persas, como el Bagh-e-Fin, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Allí, entre estanques y canales, el agua fluye en medio de un paisaje árido, recordándonos que, para los persas, el jardín era un símbolo del paraíso en la tierra. Pero Kashan no solo es piedra y agua, también es aroma. Cada primavera sus campos de rosas se llenan de color y perfume. De allí se produce el famoso agua de rosas, usado en rituales, en medicina tradicional y en la repostería persa. El desierto alrededor de Kashan es un espectáculo en sí mismo. Las dunas se extienden como olas inmóviles y por las noches el cielo estrellado se vuelve tan claro que parece que la Vía Láctea se despliega sobre la arena. Kashan y su entorno nos enseñan algo profundo, que la belleza no siempre nace de la abundancia, sino de la capacidad de crear vida y armonía en medio de la adversidad. Después del desierto y la austeridad de Kashan, el camino nos lleva a Isfahán, la ciudad que los persas describían como la mitad del mundo. Y basta caminar por su centro para entender por qué. En la enorme plaza Naksh-e-Jahan, una de las más grandes del planeta, se reúnen algunos de los tesoros más bellos de la arquitectura islámica. Allí se alzan la mezquita del Imán, la mezquita del Jeque Lotfollá y el palacio Ali Kapu. Cúpulas turquesas, minaretes, azulejos geométricos y versos del Corán se combinan en un espectáculo visual que parece suspendido en el tiempo. Isfahán fue capital bajo la dinastía safávida en el siglo XVII y se convirtió en un modelo de belleza urbana. Sus avenidas, sus jardines y sus puentes sobre el río Sayandeh Rud fueron pensados para crear armonía entre el hombre, la naturaleza y lo divino. Los puentes de Isfahán son otra obra maestra. El Sio Sepol, con sus 33 arcos iluminados por la noche, y el puente Kayu, donde aún hoy los habitantes se reúnen para cantar bajo sus bóvedas, muestran cómo el arte puede transformar incluso una estructura práctica en un espacio de encuentro. Pero Isfahán no es solo arquitectura, es también un lugar donde la vida cotidiana late con fuerza. En sus bazares todavía trabajan artesanos que pintan miniaturas persas, tejen alfombras y fabrican mosaicos siguiendo técnicas que tienen siglos de antigüedad. Caminar por Isfahán es sentir que todo busca un equilibrio entre la espiritualidad y la vida diaria, entre lo monumental y lo humano. Por eso se la llamó la mitad del mundo, porque en sus calles y plazas parece que todo lo que uno necesita para entender la grandeza de Persia está reunido en un solo lugar. Si Isfahán es la ciudad de la armonía, Yazd es la ciudad de la resistencia. Levantada en medio del desierto, parece imposible que haya sobrevivido tantos siglos. Y, sin embargo, aquí está, viva y habitada. Las casas de adobe y las torres de viento son el secreto de Yazd. Estas últimas, llamadas Badger, funcionan como un sistema natural de aire acondicionado. Capturan la brisa y la conducen hacia el interior de los edificios, refrescando el aire en medio del calor sofocante. Una prueba de la inteligencia persa para convivir con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Pero Yazd no es solo arquitectura. Es también el corazón del zoroastrismo, una de las religiones más antiguas de la humanidad, que nació en Persia mucho antes del Islam. En sus templos aún arde el fuego sagrado, que según la tradición ha permanecido encendido por más de 1500 años como símbolo de pureza y eternidad. En las afueras de la ciudad se levantan las misteriosas Torres del Silencio, donde antiguamente los zoroastrianos dejaban a sus muertos para que fueran devorados por aves de rapiña. Una práctica que buscaba no contaminar los elementos sagrados, ni la tierra, ni el agua, ni el fuego. Yazd es un museo vivo del ingenio humano. Un lugar donde la fe ancestral convive con la vida moderna y donde cada callejuela de barro nos recuerda que la verdadera fortaleza no siempre está en conquistar, sino en resistir y adaptarse. Caminar por Yazd es escuchar un mensaje que atraviesa los siglos, que incluso en el desierto más árido, la llama de una cultura puede seguir brillando. Después del desierto de Yazd, el camino nos lleva a Shiraz, la ciudad donde la poesía y la belleza florecen como las rosas de sus jardines.
Durante siglos, Shiraz fue considerada la capital cultural de Persia. Aquí vivieron y escribieron dos de los poetas más queridos del mundo persa, Hafez y Saadi. Sus versos, tallados en piedra y repetidos de memoria por generaciones, todavía guían la vida cotidiana de los iraníes. En cualquier casa, abrir un libro de Hafez para buscar consejo es una costumbre tan natural como respirar. Los mausoleos de estos poetas son hoy lugares de peregrinación. En el de Hafez, jóvenes y ancianos se sientan a leer sus poemas, a recitarlos en voz alta, a dejar que la música de las palabras una a los vivos con los muertos. Shiraz también es famosa por sus jardines persas, con canales de agua, fuentes y rosas que perfuman el aire. Para los persas, un jardín no era solo un espacio de descanso, era una representación del paraíso en la tierra. En ningún otro lugar ese ideal está tan vivo como aquí. La ciudad también guarda joyas arquitectónicas, como la Mezquita Nasir al-Mulk, conocida como la Mezquita Rosa. Por la mañana, la luz del sol atraviesa sus vitrales de colores e inunda el salón con un arco iris que convierte el espacio en un sueño de cristal y sombra. En Shiraz, la vida cotidiana parece tener otro ritmo. El té compartido en un jardín, la poesía que acompaña una conversación, el perfume de las flores que impregna el aire. Todo recuerda que la grandeza de un pueblo no está solo en sus conquistas, sino también en su capacidad de celebrar la belleza. Por eso, Shiraz es llamada la ciudad de los poetas y los jardines, porque aquí la palabra y la naturaleza se encuentran para recordarnos que, incluso en un mundo de luchas y caídas, la belleza puede ser eterna. En el noreste de Irán se encuentra Tabriz, una ciudad que fue durante siglos la puerta de entrada de Oriente a Occidente. Aquí pasaban las caravanas de la ruta de la seda, trayendo seda, especias y piedras preciosas, pero también ideas, lenguas y culturas. El Gran Bazar de Tabriz, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aún late con esa energía. Sus pasillos interminables, techos abovedados y tiendas abarrotadas hacen sentir que el tiempo no avanza, que seguimos caminando junto a mercaderes de hace 1000 años. Pero Tabriz no fue solo comercio. También fue un centro de cultura y resistencia. Durante el movimiento constitucional de principios del siglo XX, esta ciudad se convirtió en un núcleo de lucha por la libertad y la modernización de Irán. Así, Tabriz no solo vendió mercancías, también fue un mercado de ideas. En sus alrededores, los paisajes sorprenden. El pueblo de Kandovan, con casas talladas en roca volcánica, recuerda a la famosa Capadocia, pero con un sello propio. Allí las familias aún viven dentro de las montañas, como si fueran parte misma de la tierra. El noreste de Irán es un mosaico de culturas. Persas, kurdos, azeríes y armenios conviven tejiendo una identidad diversa y rica. Esa diversidad cultural es parte esencial de lo que Irán es hoy. Tabriz no grita su belleza, la revela en silencio poco a poco, como la niebla que se levanta en un valle al amanecer. Irán no es solo la cuna de antiguos imperios, es un lugar donde el pasado sigue vivo. Las ciudades, los desiertos y las montañas cuentan historias que aún resuenan en el presente. Detrás de cada ruina, cada ciudad y cada desierto hay una lección. La grandeza no siempre se mide por conquistas, sino por la capacidad de un pueblo de mantener viva su esencia, incluso cuando el mundo parece haberla olvidado. Este es Irán, no el de los titulares, no el de los prejuicios, sino el Irán que respira en silencio, esperando pacientemente ser redescubierto. Las huellas del pasado siguen vivas. En lugares con historias buscamos encontrarlas para que no se pierdan en el silencio. Si este viaje te gustó, compartilo y suscríbete para seguir explorando juntos. Nos vemos en la próxima historia.